Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Radar Social. En esta ocasión vamos a sumergirnos en una tensión que está, hirviendo en gran parte de América Latina. El choque entre ese clamor popular por políticas de seguridad de mano dura y la realidad desbordada y a menudo brutal de los sistemas penitenciarios. Así es, y para explorarlo tenemos una colección de fuentes fascinante. Por un lado, informes oficiales de Gendarmería en Chile que pintan un cuadro de modernización, de control, y por otro, investigaciones periodísticas que destapan la corrupción, análisis académicos sobre el fracaso de la reinserción y una mirada comparativa a la política de máxima seguridad en El Salvador. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar qué pasa realmente cuando esa demanda ciudadana por más seguridad se estrella contra los muros de prisiones sobrepobladas, infiltradas por el crimen organizado y que, en teoría, deberían rehabilitar. Vamos a analizar esto a fondo. Comencemos con la cifra que para mí lo enciende todo. Viene de una de las fuentes, de CNN Chile, y es un golpe directo. En apenas 5 años, la población carcelaria en Chile saltó de unos 40.000 a más de 62.000 personas, un aumento de más del 50%. Mi primer instinto es pensar que esto es el resultado directo de la mano dura, ¿no? Más policías, sentencias más largas. ¿Pero los datos realmente respaldan esa idea o hay algo más escondido? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque esa cifra esconde una realidad mucho más compleja. No se trata solo de que haya más personas condenadas. Una parte crucial de ese aumento explosivo es el uso masivo y a veces indiscriminado de la prisión preventiva. ¿La prisión preventiva? Exacto. Fíjate que una de las fuentes cita al defensor regional, quien entrega un dato que es demoledor. En la región metropolitana, un 33% de las personas que estuvieron en la cárcel en prisión preventiva terminaron recibiendo sentencias que no eran de cárcel. Espera. ¿Un 33%? Sí. O sea, 1 de cada 3 personas. Estamos hablando de gente que perdió su trabajo, cuya familia se desestabilizó económicamente, que fue estigmatizada en su barrio. Todo para que meses o incluso años después el sistema dijera, ¿sabe qué? Usted no debería haber estado aquí. Exacto. El daño es inmenso y, en muchos casos, irreparable. Y es ahí donde la idea de seguridad empieza a mostrar sus grietas. ¿Seguridad para quién? ¿Y a qué costo? Se debilita un pilar de cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, y se transforma la prisión preventiva en una especie de, digamos, castigo anticipado. Y si queremos ver a dónde puede llevar este enfoque llevado al extremo, las fuentes nos obligan a mirar el llamado modelo Bukele en El Salvador. El análisis del INESIP es muy claro al desglosarlo. Habla de una concentración total del poder en el Ejecutivo, de la anulación de instituciones independientes como el Poder Judicial y de un enfoque único en la persecución y el combate. Es un modelo que deliberadamente ignora la prevención o la rehabilitación. Su lógica se basa en construir un enemigo interno, en este caso las pandillas, para justificar la suspensión de garantías constitucionales y la aplicación de una fuerza que es abrumadora. Entiendo los puntos sobre la concentración de poder y las violaciones a los derechos humanos, claro. Sin embargo, las fuentes también tienen que mencionar la popularidad masiva de este modelo. La gente en El Salvador parece dispuesta a aceptar este trato. ¿Cómo explican los analistas esa aparente contradicción? Una elección forzada entre ceder libertades al Estado o seguir cediéndolas a las organizaciones criminales que controlaban sus vidas. En un contexto de absoluto hartazgo por la violencia y la extorsión, la opción del Estado, por autoritaria que sea, se vuelve atractiva para muchos. Pero lo crucial, y que las fuentes subrayan, es que este modelo no surge de la nada. ¿A qué te refieres con eso? A que gobiernos anteriores en El Salvador intentaron una estrategia totalmente opuesta: pactar con las pandillas. A través de negociaciones secretas lograron reducir las tasas de homicidios temporalmente. Pero el efecto secundario fue catastrófico. Le dieron a las pandillas un estatus de actor político. Aprendieron que podían usar la violencia para negociar con el Estado. Ese empoderamiento criminal fue el que a la larga preparó el terreno para una reacción popular tan extrema como la que vemos hoy. Y ese contraste brutal entre la promesa de orden y la realidad caótica es un puente perfecto para volver a Chile.
porque si uno se queda solo con la versión oficial, la que muestra Gendarmería en sus informes, podría pensar que el control es absoluto, ¿cierto? Totalmente. Lees el informe de gestión de Gendarmería y la imagen es de una eficiencia casi corporativa. Una ejecución presupuestaria del 99.8%, una inversión millonaria en tecnología de punta, drones de vigilancia, sistemas para bloquear drones enemigos, escáneres corporales de última generación y cifras impresionantes, como los 11.608 allanamientos en 2024 que incautaron miles de armas hechizas, celulares, drogas. La narrativa es muy clara. Tenemos el control. Pero claro, siempre hay un pero con estas cosas. Y las otras fuentes que tenemos pintan un cuadro radicalmente distinto. Aquí es donde la historia da un vuelco. Tomemos la corrupción. Hay una investigación de CIPER que es increíblemente reveladora. Destapa una red de gendarmes en la cárcel Santiago I que tenían un verdadero catálogo de servicios. Cobraban por ingresar artículos prohibidos de todo tipo. Y la lista es de verdad alucinante. Sí, leí ese artículo. Hay un detalle que me dejó pensando por lo absurdo que es. Mencionan que ingresaban desde whisky y drogas hasta un calientacamas. ¿No es increíble? Un calientacamas. Es que no estamos hablando solo de un celular, que es casi una herramienta de trabajo para el crimen organizado. Es un artículo de confort personal. Eso para mí dice mucho más sobre el nivel de normalización y la desfachatez de la corrupción que cualquier otra cosa. Si puedes meter un calientacamas, puedes meter lo que sea. El artículo habla de pagos de 6 gambas, o sea, 600,000 pesos, por meter 4 paquetes. Es un negocio. Exactamente. Ese detalle doméstico revela la profundidad del problema. Y por supuesto no se queda ahí. Otras fuentes muestran cómo esta corrupción, a pequeña escala, es la puerta de entrada para algo mucho más siniestro: la infiltración de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Ya no es solo un gendarme que quiere un ingreso extra, es una organización que corrompe sistemáticamente a funcionarios para poder operar desde el interior de las prisiones. Una fuente menciona un operativo que terminó con 9 gendarmes en servicio activo detenidos, acusados de ser parte de esta red. Lo que nos lleva inevitablemente a las condiciones de vida. El informe de Gendarmería habla de promover condiciones de vida digna, pero luego lees el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, y parece que estuvieran hablando de otro país. Es un choque de realidades. El INDI describe recintos donde no hay camas para todos los reclusos, gente durmiendo en el suelo. Hablan de la presencia de todo tipo de plagas: chinches, ratones, palomas. Es una situación de insalubridad generalizada. Estera, tengo que parar en este dato del informe del INDI, porque me cuesta creerlo. Leí bien. Lapsos de hasta 18 y 20 horas entre la última comida de un día y la primera del siguiente. Sí, lo leíste bien. Menciona específicamente a la cárcel de Valparaíso. 20 horas sin comer, eso es difícil siquiera procesarlo. ¿Cómo se puede hablar de dignidad o de reinserción en ese contexto? No se puede. Y esa es la conexión fundamental. Uno de los análisis académicos lo define muy bien. La reinserción no es solo que una persona no vuelva a delinquir. Es un proceso mucho más complejo de reconstruir lazos sociales, familiares, laborales. Y la pregunta obvia es: ¿cómo se puede aspirar a algo así en un entorno de precariedad, violencia y deshumanización? Es imposible. Y las mismas fuentes describen un círculo vicioso perverso. Para acceder a beneficios como la libertad condicional, a menudo se exige haber participado en programas de reinserción. Pero esos programas tienen una cobertura bajísima. No hay cupos. Entonces, sin acceso al programa, no hay beneficios. El sistema te encierra en una trampa. Y dentro de este sistema ya colapsado, hay grupos que la pasan aún peor. Los informes son bien duros en esto, ¿no? Durísimos, y exponen cómo el sistema está diseñado desde una óptica puramente masculina y punitiva. Mencionan algo que parece básico, pero no lo es: la falta de acceso constante y suficiente a productos de higiene menstrual para las mujeres, o las barreras casi insuperables que enfrentan para ejercer la maternidad dentro de la cárcel.
También se detalla la vulnerabilidad de la población migrante, que a menudo sufre discriminación y la casi nula existencia de programas con enfoque intercultural para personas de pueblos originarios. El sistema simplemente los ignora. Ok, el diagnóstico es desolador. Hablemos de las soluciones que están sobre la mesa. Desde el Ministerio de Justicia se presenta con bastante fanfarria el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034. Es una hoja de ruta a largo plazo, con una inversión millonaria para construir nuevas cárceles, modernizar las existentes, proyectando miles de nuevas plazas. La idea es clara: atacar el hacinamiento construyendo más espacio. Pero como señalan varias de las fuentes, especialmente las entrevistas con académicos y abogados defensores, la infraestructura es solo el hardware. Si el software, es decir, todo lo que pasa adentro, está corrupto y no funciona, solo estás construyendo contenedores más grandes y modernos para el mismo problema. ¿A qué te refieres con el software? Pensemos, por ejemplo, en el rol de la Defensoría Penal Pública. En teoría, es el contrapeso fundamental al poder del Estado para encarcelar. Pero los informes son claros. Sus recursos son absolutamente insuficientes para la avalancha de casos. Los defensores entrevistados hablan de una cultura militarizada dentro de Gendarmería que obstaculiza activamente su trabajo. Describen procesos burocráticos eternos para conseguir un simple informe de conducta de sus defendidos. Un papel que puede ser la diferencia entre que alguien acceda a un beneficio o siga encerrado. Hay una resistencia institucional a la fiscalización. Y supongo que algo similar pasa con los programas de reinserción de los que hablábamos. Exactamente. Programas como el Plus R o los Centros de Educación y Trabajo, los CET, son bien intencionados y en el papel suenan muy bien. Pero los propios profesionales que trabajan en ellos, entrevistados en los informes, admiten con frustración que la cobertura es mínima. Y lo que es peor, a veces los programas se quedan en la etapa de diagnóstico. Se evalúa a la persona, se le hacen perfiles, pero falta el financiamiento, el personal y la estabilidad para hacer una intervención real y sostenida en el tiempo. Hay una reflexión de un profesional del área técnica en uno de los documentos que me pareció clave para entender el problema de fondo. Decía algo así como que el vínculo humano, la relación de confianza que se pueda generar entre el funcionario y la persona privada de libertad, es el factor más decisivo para el éxito de la reinserción. Un factor que, evidentemente, se pulveriza en un sistema sobrepasado, enfocado en la seguridad y con recursos mínimos para el tratamiento. Al final, queda claro, ¿no? Puedes construir todas las cárceles que quieras, pero si no cambias lo que pasa adentro, si no fortaleces a la defensoría, si no inviertes de verdad en rehabilitación y en personal, solo estás construyendo cajas más grandes y más caras para un problema que sigue creciendo y mutando en su interior. Entonces, recapitulemos para tratar de entender el panorama completo. Por un lado, una fuerte presión social y política por medidas de mano dura. Esto se traduce en un aumento explosivo de la población carcelaria, en gran parte por el uso extensivo de la prisión preventiva. Al mismo tiempo, tenemos un sistema penitenciario que, en su cara pública, invierte millones en tecnología de alta seguridad para proyectar una imagen de control, pero que por dentro está carcomido por una corrupción profunda y no logra garantizar condiciones de vida mínimamente humanas. Y la suma de todo esto genera obstáculos gigantescos para la reinserción social, que se supone que es el objetivo final de la pena. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos las piezas? Si conectamos todos los puntos que nos entregan las fuentes, emerge una contradicción que es francamente alarmante. Por un lado, vemos una política pública que invierte enormes sumas de dinero en infraestructura y tecnología para contener el crimen dentro de las cárceles. Se compran drones, escáneres, se construyen módulos de máxima seguridad. El objetivo declarado es el control total. Pero por otro lado, la evidencia que aportan las investigaciones periodísticas y los propios operativos policiales es irrefutable. Organizaciones criminales complejas, con alcance internacional como el Tren de Aragua, no solo están operando desde las prisiones, sino que están corrompiendo a la institución desde adentro. Están dirigiendo operaciones en la calle y fortaleciéndose desde el interior de esas mismas cárceles que deberían neutralizarlas. Y esto nos deja con una pregunta final, que es bastante provocadora y que se desprende directamente de analizar estas fuentes en conjunto.
Nos obliga a cuestionar el propósito real y el resultado final de esta inversión masiva en seguridad penitenciaria. ¿Se están construyendo prisiones más seguras para la sociedad o se están construyendo, sin quererlo, centros de operaciones más seguros y sofisticados para el propio crimen organizado? Una pregunta que sin duda queda abierta. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Les esperamos en la próxima entrega de El Radar Social. No olviden suscribirse a nuestro canal.